¿Sí? Bueno, bienvenidos a todos a la clase de desarrollo de videojuegos. Vamos a ver algunas cosas el día de hoy para empezar primera clase. En primer lugar, quiero saber si todos ustedes sí instalaron el software de Unity, ¿ya? O si alguien Ujú. no lo instaló. No, sí, mister, yo lo pude descargar, pero al momento de crear la cuenta me sale que mi IP está en conflicto. Pero sí puedo abrir el Unity. Sí. Es que ese problema, perdón que lo interrumpa, el Sí. compañero, eso hay que intentarlo bastantes veces hasta que salga. Sí, literalmente yo tenía que recargar la página cada 3 o 4 veces para intentarlo. Y cuando se iba de nuevo, seguir recargando la página. Claro, Y una vez que ya necesito. está registrado, ya no hay ningún problema. Ajá. Ajá, exactamente. Sí, esa Ok, es entonces listo. Nuevamente. una de las ventajas que tenemos cuando hacemos eso ahí. Pero bueno, es cuestión de que lo intenten hasta que les salga y funcionará perfectamente el resto del tiempo, así que no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, eh, quiero mostrar esto de aquí. Este es el Unity Hub, o sea, Unity es el engine, los dos engines que en estos momentos son los más fuertes para el desarrollo de videojuegos es el Unity y el Unreal, ¿ya? Ambos son muy fuertes, entonces no hay ningún problema de que aprendan el uno o el otro, o cuál es mejor o cuál es peor, ¿ya? Entonces, sí les recomiendo de que de una u otra forma, ¿ya? Algún momento dado, a ver si hacemos talleres o si ustedes pueden coger algún curso y cosas así, también vean lo que es el Unreal, que tiene cosas muy simpáticas, muy interesantes. Bueno, el Unity Hub tuvo algunos inconvenientes cuando ellos actualizan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo desarrollo un juego en el 2019, por decirte algo, ya de repente, si yo instalo las cosas del 2020, voy a tener algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque el Unity Hub cambia muchísimo, mejor dicho, el Unity cambia muchísimo los comandos, las formas, los estándares, por el hecho que cada vez se está adaptando a nuevos sistemas, los de inteligencia artificial. Bueno, hay un montón de cosas más que ellos están generando cada rato en una forma dinámica. Entonces sí tuvieron bastantes problemas que cuando yo hago un programa en el Unity 5, por decirles algo, hace mucho tiempo, ya de repente salió la versión 5.2 o la 6, ya no eran compatibles una vez que yo los jarreaba y cosas así. Por eso es que ellos hicieron lo que se llama el Unity Hub. El Unity Hub son las diferentes, lo que tú te pones a ver en los diferentes juegos y todo, están en las diferentes versiones. ¿Ya? Entonces, cuando tú desarrollas un juego en una versión, se mantiene en esa versión, ¿ok? Entonces, esa es la ventaja, entre comillas, de tener el Unity Hub, ¿ya? Entonces, pero lo inconveniente que tenemos es que de repente, si tenemos una versión 2019 y sale a 2020 o 2021, no necesariamente van a ser compatibles la migración y cosas así. Están trabajando en sistemas para hacer migraciones, pero todavía falta mucho para eso de ahí, ¿ok? Así es que si ustedes hacen un juego en 2019 o en 2018, cosas así, el consejo primario es que ustedes se mantengan a hacer esto, ¿ok? Entonces, no sé cuántos de ustedes han visto algunas de las, sí me gustaría cuántos ustedes han visto, han jugado, han avanzado, quiero ver algunas opiniones y también me interesa saber a alguien que no ha visto nada de esto ni por teléfono, alguna cosa de estas, entonces quisiera saber las opiniones iniciales de ustedes en qué estado están en estos momentos, ¿ya? No sé quién fue el que espantó a todas las mujeres del curso. Hay que ver quién estuvo hablando mal por ahí. ¿Ya? Profe, fue Luis, yo lo vi. Tú lo viste. Ya, interesante. ¿Ya? Fue Ronnie. Entonces, ok, quiero sus opiniones, ¿ok? Para empezar, antes de empezar todas las cosas y cosas A así. ver, yo la verdad tengo miedo de la materia, profe, porque se ve que sí es complicadita. Sí, Créeme, esto no Y es la verdad nada que de no he juego. visto nada de esto. A a la ver, materia no le tengas miedo. sí, o sea, en primer lugar, yo tengo una mala fama y tengo que cuidarla, y es en Por serio. eso digo, a la materia no le tengan miedo, al profesor hay que tenerle miedo. O Yo he sea, visto materia con usted, profe, sino que la realidad la materia es que como no estoy empapado del tema, porque literalmente va a ser la primera vez que voy a crear un videojuego, entonces sí tengo como que ese resentimiento de a qué va a dar o cómo voy a hacer, cómo va a ser el desempeño, a eso me refiero. bueno, si tú ya has tomado materias conmigo, tienes que saber perfectamente de que
mis materias son bien intensas, ¿no? O sea, son bien, llenamos bastante las expectativas y todas las cosas, entonces sí trato de llenar lo más posible del campo para no dejarlo a medias y no dejarlo estoy aquí. Entonces, sí, las clases son bien pesadas, tenemos trabajo los fines de semana, mucha gente, la vez pasada entraron 22 y terminamos 11, ya exactamente 50% se fue cayendo en el camino, y es por el hecho de que hay mucho trabajo que hacer. O sea, yo les doy las clases entre semana y hacemos proyectos, hacemos competencias, hacemos muchas cosas. Entonces, el trabajo es fuerte. O sea, en eso sí te soy sincero y no tengo por qué dorarte la píldora y decirte, no, si es bonito, es divertido. No, el trabajo es pesado. ¿Por qué? Porque aquí trabajamos los videojuegos desde, no es para hacer cositas y cosas así. No, trabajamos la parte de inteligencia artificial dentro de los videojuegos, que te persigan, de que te busquen, de que los sistemas de las armas, les enseño todas las alternativas de programación. Entonces, esas cosas así son las que se trabajan. Entonces, sí, debo decir que sí es algo pesado. Correcto, profesor. Muchas gracias. Ok, ya que cumplí una de las dudas que habían por ahí, ya, no le tengas miedo. Entonces, Mister, para creación de videojuegos, uno que también sonaba es Game Maker, o sea, que yo lo estaba viendo más o menos, pero es más para juegos 2D. sí, Entre Unity y el... Es que el Game Maker se ve más fácil, esa es la cosa. el Game Maker es para juegos tipo HTML5 o cosas así. Entonces, todo esto, ¿cómo es? Estos jueguitos que tú estás viendo bastante en el Facebook de que abre la puerta, de que coges esto aquí, salvas a la princesa, o sales de un esto aquí, o Gardens y cosas así, esos están hechos en el Game Maker, por ejemplo. Ya, es un engine. Todo, la creación de videojuegos es que tú tienes, más que nada, tienes tres fases. La parte de modelamiento, ya, donde tú haces los personajes en 3D y cosas así. Luego después tienes la fase del engine en sí, donde tú integras los objetos, haces que se comporten, la parte que se haga el movimiento, etcétera, etcétera. Hay programación, hay muchísima programación, eso sí, tengo que aclararles bastante porque hay muchísima programación, ¿ya? Porque se puede hacer juegos desde cero, pero si quieres hacer un juego en serio, tienes que estar tienes que meter la parte de programación, ¿ok? Entonces, a ver, otras opiniones, por favor. Mister, una pregunta. ¿Cuánto Claro. este programa solo ve un solo lenguaje de programación o ve varios? No, solamente veo uno, el C-Share. ¿Ya? Gracias. Ya, sí. Antes trabajaba el C-Share y JavaScript, pero no, ahorita trabajan solamente C-Share. Si tú te vas a buscar, por ejemplo, algunos tutoriales antiguos, te hablan mucho del JavaScript metido dentro de esto, pero después lo, lo desarrollaron a través de C-Share solamente. A ver, otras opiniones. Profesor, disculpe, buenas tardes. Una pregunta. Yo soy estudiante de diseño y escuché que usted mencionó un lenguaje de programación. ¿Cómo se llama ese lenguaje? C-Share es de Microsoft, C numeral. Ah, ya. Ya, o sea, enseñamos aquí desde cero, así que no te le tengas miedo a la parte de programación. O sea, te enseña absolutamente todo y hay mucha ayuda, hay muchísima ayuda en Internet. Aquí el problema está en que las clases, y por eso les decía, soy un poco sincero en eso. Sí, las clases son bastante pesadas en el aspecto que tenemos que ver bastante contenido. Y también hay cosas que si quieres meterte en esto, el mundo del videojuego en sí es algo que genera muchísimo dinero. O sea, y alguien me decía la vez pasada, pero ¿y en Ecuador? No, en Ecuador también, o sea, yo conozco algunos que están de aquí, que se fueron a Ubisoft y algunas cosas así. Y además, en muchos países de Latinoamérica, el posicionamiento de marca mediante videojuegos es altísimo, ¿ya? Y en Ecuador es cero, o sea, tienes un mercado potencial espectacular. Anthony, tú habías alzado la mano, ya te respondí. Ya. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que decir? ¿Algo más que opinar? Quiero opiniones de lo que ustedes, si ustedes ya comenzaron a trabajar un poco en lo que era los videos que les puse en la plataforma, más las que ya instalaron. Quiero saber cuántos han instalado, cuántos han hecho esto de aquí para ir sondeando para armar las clases. Yo tengo una pregunta, profe, porque ya tenía instalado el Unity de la vez que cogimos el taller, pero yo cuando quiero instalar una versión más actual, por ejemplo la del 2020, que es la última, o la Ajá. de 2019, sí brinca como un error. No sé si es por la versión que tengo de Unity, porque ahorita ya o sea, tengo actualizada a la Ya, 2.4. pero a ver,
tienes que entender que hay dos cosas. O sea, hay el Ajá, eso que Hub, ¿ya? Y el Unity, el engine, o sea, todo lo que es la maquinaria de Unity. El Unity Hub es el que controla todas las versiones de Unity. Y este es el que tú estás viendo en pantalla. Por eso es que tú estás viendo que algunos están hechos en 2019.4 y cosas así, pero el Unity Hub también se actualiza, ¿ya? Si nosotros vamos a la parte de las instalaciones, de los installs, por ejemplo, ¿ya? Aquí tú vas a ver todas las versiones que, por ejemplo, yo tengo instaladas aquí. Tengo la 2020, la 1.1, que todavía me dice que no hay ningún proyecto y no hay nada instalado todavía, ¿ya? La 2019.4, bueno, es aquí la 2019.3, la 2019.2, la 2019, y eso que eliminé algunas que las quita la 2018.3. Entonces, tú tienes instalado todo eso y además tú le dices que tienes instalados los módulos para instalar para Android, para Windows, para WebGL y cosas así. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar todo esto de aquí. Inclusive yo estoy, muchas de las cosas que ustedes van a hacer, lo van a publicar y lo van a publicar hacia Facebook. ¿Por qué? Porque la idea es de que, por ejemplo, el servidor antiguo del Moodle, antes de la pandemia, ¿ya? Entonces, este servidor antiguo está libre completamente y ese es mío y ese lo quiero utilizar para generar los juegos en WebGL y podamos compartirlo con gente y pueda la gente opinar, ¿ok? Así que aquí lo vamos a hacer bastante social. Profe, vamos a trabajar sobre la versión 2019. Vamos a trabajar sobre la 2019 y me gustaría también trabajar sobre la 2020. Y quiero, por eso que quiero enseñarles algunos cambios que se dan de la una a la otra versión, algunas cosas que de repente no te funcionan y hay que arreglarlas O sea, manualmente y todo eso. de ley tengo que instalar 2019, porque De ley instalé tienes que solamente instalar 2020. 2019, exactamente. Ya, Por ya, eso vamos tengo a que instalarlo, gracias. Sí, exactamente. Mira, cuando tú instalas una versión, por ejemplo, y aquí te dice la parte del botón de estos los tres puntitos, que ya todos lo conocen por redes sociales, por las tablets y por cosas así. Tenemos lo de agregar módulos, y si tú le pones el agregar módulos, te va a decir qué módulos están agregados aquí. Los módulos son para permitir compilarte. Por ejemplo, si tú quieres hacer la parte del Android, ya aquí te dice que tienes el Android, necesitas el SDK y el OpenJDK, que ya el iOS tienes para tvOS, que esto es para ciertos televisores inteligentes, te dice para Linux, te dice para Mac, te dice para Windows, ¿ya? Te dice para WebGL, el support, ¿ya? Este es el Windows Support para generar hacia Windows solamente y cosas así, que es un poco diferente del Universal Windows Platform, ¿ya? Y Lumin, que también es otro sistema operativo y cosas así tienes, además tienes los lenguajes y cosas de ese tipo, pues, ¿no? Entonces, esto es cuando tú vas a instalar un módulo. Por ejemplo, este aquí no tiene ningún módulo instalado. Aquí se te ven los módulos que están instalados. Pero si yo a este de aquí, bueno, aquí todavía no está aquí, no lo he creado ninguno, por eso no me deja hacer nada. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a crear, y si vamos a proyectos, y si voy a crear un proyecto nuevo, ya te va a preguntar en qué versión lo quieres. ¿Ya? Entonces, sí es bueno que lo tengan instalado en 2019, por lo menos para instalar, y después trabajamos en el 2020. ¿Ok? Esa es una decisión. La otra decisión es que si vamos a trabajar en Discord o vamos a trabajar en Zoom. Ustedes, para los que ya conocen algo, el Discord es el estándar de comunicaciones para la gente que establece los videojuegos. ¿Ya? Sí me gustaría trabajar en Discord en su momento, pero no sé si podamos hacerlo o si todos están de acuerdo o si alguien no está de acuerdo, etcétera, etcétera. Sí me gustaría también opiniones al respecto de eso. ¿Ok? Mister, pero no importa que en Discord tengamos el nombre de nuestro tag de videojuego. No, hasta cierto punto sí, no, porque tú te puedes cambiar el nombre cuando entras a la sala de acá, o sea, y eso no implica nada con el nombre que tengas de creación de juego. Ah, bueno, de verdad, sí. Sí, entonces eso no te molesta absolutamente en nada. Profe, digamos que Bien. utilizamos Discord para compartir los archivos, enseñarle todo, pero, por ejemplo, ¿Zoom quedaría de lado para las lecciones o cómo? Es que eso es lo que todavía no lo sé, te soy sincero, o sea, eso es algo que todavía tengo que pensar, te soy totalmente sincero, te voy a tomar, Correcto. esta semana, por eso que me gustaría también saber sus opiniones. Mira, realmente en los juegos yo apelo más a la inteligencia de la gente que lo que quieren es aprender y no solamente pasar la materia, ¿ya? Y al menos he salido con los dos grupos que hemos estado antes de esto de aquí, ha sido muy, muy chévere, porque inclusive no hemos estado tanto los exámenes y cosas así, las lecciones,
porque hacemos competencias. Entonces, tú generas un juego con una idea y comenzamos a dar una idea así, cosas así. Inclusive ya estoy pensando en la parte del proyecto y todo eso. Así que Esa era mi siguiente pregunta, porque siempre me gusta saber primero cuál va a ser el proyecto para más o menos tener una idea y si va a ser en grupo o individual. los proyectos aquí yo acepto grupos máximo de 2, ¿ya? Porque normalmente tienes un modelador y un desarrollador, pues, ¿no? O sea, si tú te reúnes con alguien que, por ejemplo, sea de sistemas, es muy chévere. Si tú eres de diseño y te unes con alguien de sistemas o viceversa, es muy chévere porque cada uno tendrá una fortaleza, pues, ¿no? Entonces, en la parte de modelamiento y cosas así. Pero ya depende de cada uno. Sí, generalmente yo no creo en los grupos, yo creo en que sean solos, pero también creo que, por ejemplo, en videojuegos, uno solo haciendo un juego no llega, no te quedas bastante, ¿ya? No soy Claro. de acuerdo con eso. Entonces siempre es bueno dos cabezas, ¿ya? O a veces tienes alguien que sí me ha tocado, por ejemplo, de que no tiene nada de videojuegos, ya ellos nunca han visto videojuegos, nunca han jugado en su vida, ya, sobre todo mujeres, entonces de repente sí necesitan a alguien que sí sepa de videojuegos y cosas así. Eso es lo que me pasaba mucho en alguna clase, la primera vez que dimos esta clase, que tomaron alguna gente de diseño que algunas mujeres nunca habían visto juegos en su vida, entonces teníamos el problema de que los muchachos comenzaban a hablar de terminología y las otras estaban como burros frente a piano, pues no, totalmente perdidas. Entonces, eso hay que, tenemos también saber quiénes saben del tema, quiénes no saben. En ese aspecto sí necesito que sean lo más sinceros posibles, porque realmente si comenzamos a hablar de terminología y va a afectar a algunas personas, entonces no. Porque sí necesitamos revisar todo lo que sea la documentación, las formas, cómo se hace un juego, cómo se desarrolla, qué pasos tiene y cosas así. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? ¿Preguntas? No, sí, mister. Por ejemplo, si fuéramos a Discord, y también se puede compartir pantalla, ¿no? Sí, claro. En Discord también podemos compartir pantalla, por supuesto. Oh, ya listo, mister. Ya listo, no hay ningún problema. Pues sería para Discord o en Zoom. No había ningún problema. Ya, Mister, pero pero en Discord, o sea, no sé si soy solo yo, pero en Discord cuando a veces comparten juegos o cosas así, yo lo veo súper lagueado. No sé si bueno. sea porque... Sí, profesor, eso también. Yo también lo veo súper lagueado cuando comparten pantalla por Pero Discord. eso no sé si es por el dueño de, o sea, por la persona que tiene un mal internet, o ya es Mira, culpa mía. pudiéramos, o sea, yo sí les recomiendo que si van a meterse en este mundo, que es algo fascinante, ya a los que no lo están, que sí se bajen en el Discord y hagamos una prueba, un par de clases o algo, una Claro, vez a la unos días de semana. prueba. Ajá. Que sí, y veamos cómo nos va. O sea, yo tampoco soy experto en Discord, por si acaso, ¿ya? Yo he estado manejando, aprendiendo, lo manejo muy poco y lo necesario, ¿ya? Pero veamos una prueba. O sea, yo no quiero ser el autoritario y decir, no, es que tenemos que hacer el Discord porque ese es el estándar. No. O sea, sí sería simpático que conozcan todas estas herramientas, pues, ¿no? También lo que es el GitHub y cosas así, para los que no lo conocen. A mis finales podemos subir un juego en una nube, en un GitHub, por ejemplo, y hacer que todo el mundo trabaje en forma colaborativa. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Más depende de ustedes. O sea, si ustedes se comienzan a fastidiar, a molestar y toda la cosa y no les gusta, lastimosamente, ¿qué les puedo decir? O sea, yo tampoco puedo imponer algo que yo lo que siempre he dicho, o sea, los que deciden ser mediocres o los que deciden sacarme la madre son ustedes, porque son ustedes los que están llamados para sacarme la madre a mí. No estoy yo llamado a sacarle la madre a ustedes. ¿Ok? Correcto. ¿Qué más? Opiniones. ¿Han usado el Unity? ¿Quiénes no han usado? ¿Quiénes no saben? Ya sé que algunos aquí. Yo la verdad que no, lo estaba probando con sus videos, tratando de aclimatarme a la plataforma y todo, pero como ya le digo, o sea, la primera vez que toco Unity. Ya, ok, no hay problema. Ya. Eh, Tampoco. Igual yo, pero, Ya. pero también he visto algunos juegos increíbles desarrollados en Unity. y Por es muy eso fácil se de me dio hacer. ajá, por eso creo que se me da la oportunidad de aprenderlo a usar. Mira, Estaba todos leyendo que conocen. hasta Pixar hace sus películas en Unity. Exacto, eso es lo que iba a mencionarlo. Exactamente. Pixar está haciendo todas sus películas en Unity. ¿Ya? Los reels pequeños que tú ves, esos cortometrajes, obligatoriamente están en Unity. ¿Ya? Entonces, y mira cómo funcionan. O sea, esa es la parte espectacular de todo esto. ¿Ya? Entonces, yo sí quiero, por eso le digo, como dijo Anthony,
Ya, no le tengas miedo, o sea, realmente no le tengas miedo. El asunto está en que si tú tienes una actitud negativa hacia esto, vamos a tener problemas y te va a costar más, ¿ya? Lo que sí les digo es, please, comunicación total, no tenga miedo de decir, no le entendí nada, está hablando pendejadas o alguna cosa así, o sea, que lo digan de frente, porque sí me interesa saber la opinión y medir, o sea, yo no me creo que sé todo, también me equivoco, también habrá días que uno está a veces con cuestiones del mismo trabajo y cosas así, está quemado y hace tonteras y cosas así, entonces no me creo infalible, ¿ya? Y sí quisiera, pero sí quisiera que ustedes digan si hay que revisar, hay que ver alguna cosa, algún otro taller y cosas así, ¿ya? Sobre el proyecto, lo que me preguntaban hace un rato, sí, lo estoy pensando, me está dando vueltas en la cabeza qué vamos a hacer de proyectos, estoy pensando en un par de ideas, ¿ya? Así es que pueden ser interesantes, ¿ya? Pero de ahí el resto de cosas ya depende de ustedes, entonces... aquí, como les digo, o sea, las reglas del juego claras, ¿ya? Eh, yo los dejo 6:30, yo tomo la lista generalmente, ¿ya? Después de las 6:30, si te dejo entrar a la sala, es por consideración y por respeto y por educación, pero no me pidan que les esté tomando la lista y que les esté arreglando las asistencias y cosas así. Y eso sí, claro, si por alguna razón tienen alguna situación especial o alguna cosa o alguna cosa que llegar tarde, que todos podemos tener alguna situación, es importante que me lo comuniquen por chat. Tenemos el chat antes, nunca después. Yo después no acepto nada, ni siquiera con certificado de defunción. Así lo digo claramente, ¿ya? Así es que quiero que tengan en claro esa situación de que no tenemos, si quieren comunicarse o cosas así, por favor, que sea antes. No me gustaría que sea después. ¿Ok? Yo tengo una pregunta. Claro. Ya, bueno, yo hablo por rendimiento de mi equipo, ¿no? Rendimiento para que pueda funcionar el Unity. Y, por Uy, ejemplo, vayamos a crear un juego y no vaya a soportar las máquinas para correrlo y probarlo. bueno, para eso en la parte de programación sí tenemos muchas cosas de que te permiten hacer lo que se llama un delta time. El delta time significa que te comienza a medir el rendimiento de un equipo para que un equipo más rápido, lo que acabas de decir, no es que te funcione más y en el otro se te funcione menos. Ellos regulan todo eso, tienen unos buenos sistemas para eso. Ahora, lo que sí es cierto, por ejemplo, es que si nosotros trabajamos, por ejemplo, lo de 3D más Unity, más la conexión de Internet y cosas así, a veces sí hemos tenido lagueos, inclusive yo que tengo un ancho de banda bastante grande, ya hemos tenido lagueos en ciertas cosas, sobre todo ahorita por ejemplo que tengo clases de 3D más la clase de Unity, son dos programas que son muy pesados, ya, entonces la máquina se me comienza a tortear de vez en cuando y cosas así, y sí me ha pasado, ya, pero decirte que eso va a hacer que necesitas una super máquina para arrancar o hacer, no, a los finales es un poco más lento hasta que tú generas en lo que tú llamas el programa. A veces tarda un poco más en llamar el programa, a veces, o sea, ya depende de lo que veas tu máquina. Si tú ves, ya te vas a dar cuenta. Inclusive yo tengo una muy buena máquina y sin embargo, la llamada del Unity cuando generamos un nuevo programa tarda un tiempo, ¿ya? Oh, ya, viste, gracias. Entonces, eso es una cosa. Primera cosa, asistencias, trabajos y deberes. Después de las fechas que se dicen, no acepto ninguna postergación, ¿ya? Entonces, eso sí, soy muy radical en esa forma de pensar y soy sincero, ¿ya? Soy muy exigente en esa parte. Eh, en la parte de las clases, o sea, tenemos ya saben, las clases son interactivas, todas tienen un taller de actividad, como ustedes ven en los videos de la primera fase, todas tienen un taller de actividad, que eso es lo que vamos a ir viendo y sí me gustaría que ustedes revisen los videos, porque los videos se van a publicar antes y traigan las preguntas que sean necesarias para el video. O sea, vengan acá con las preguntas y no sea que de aquí salen con las preguntas. Y eso es algo importante, ¿ya? Tercero, todos los fines de semana tenemos actividades que se envían. Y aquí sí manejamos bastante, porque a veces tenemos varias actividades que desarrollamos. ¿Por qué? Porque si nos dedicamos solamente a dar las clases, a veces no alcanzamos a llenar todo el contenido que necesitamos y cosas así. ¿Ok? Ok, profesor, y con respecto a las lecciones,
Es una buena pregunta, porque las lecciones son en desarrollo de videojuegos. Es difícil que yo te diga que algo de un videojuego en, ¿cómo es? En 2 horas o en una En hora. tan poco tiempo. No, sí, o sea, es muy difícil. Sí me ha tocado que a veces las lecciones las mandamos de un día para el otro, o de un fin de semana para el otro, o mandamos un reto o un proyecto. Por decirte algo, alguna vez dijimos hacer en realidad virtual, cómo hacías algo de marketing con realidad virtual, cómo combinabas las cosas, poner una marca, cómo vendías una marca Tejo, cosas así, dentro de esto para que ya lo vayan desarrollando, planificando y haciendo. O sea, yo creo que la lección es lo de menos. O sea, yo aquí vamos a crear la nota de acuerdo a todas las actividades que vamos haciendo entre clase y los fines de semana de que son las cosas. Yo más creo que vamos a hacer eso. Listo, profesor, muchas gracias. Sí, ¿alguna otra duda más antes de avanzar? Ya. Bueno, otro punto, y ya los que han tomado clases conmigo se han dado cuenta, faltar conmigo a clases es suicidio académico, por la cantidad de información que se da. Última Entonces, pregunta, mister. dime. Ya, ¿qué dijo que íbamos a utilizar de Microsoft? Cesar, ¿no? Si share es el lenguaje, sí. Ya, para Está irlo integrado dentro de Unity, para no irlo tienes que tocando. bajarte nada. Ya, mister. Ah, ya, mister, gracias. Ya, sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta antes de empezar? Miren, cuando nosotros hacemos un juego nuevo o alguna actividad nueva, siempre vamos a ponerle new y me va a preguntar la versión en la que estás, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, vamos a tener esta ventana de aquí, ¿ya? Cuando ustedes van a hacer esta ventana, vamos a tener juegos 2D, 3D, 3D con extras, high resolution, y esto aquí más que nada son estos dos, los pipelines y los high resolution son más para hacer videos, no como decían acá, que sean los tipo Pixar o cosas así. Entonces, sí la diferencia entre 2D y los 3D es solamente el eje diferente, que en este caso es el eje Y, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen de plano el eje X y el eje Z, y el eje Y, ya lo vamos a ver, es el que realmente cambia. Entonces, si nosotros ponemos la cámara hacia arriba, viendo a nuestro plano, perdón, Richard, ¿dijiste algo, alguna cosa? Sí, sí, yo ahorita recién me conecté desde la computadora y ¿Ya? estaba en el teléfono. Yo tengo ahorita muy poco espacio en mi computadora y no quiero instalar muchas cosas. ¿En qué lo vamos a compilar? Para solo instalar lo necesario. Oh, yo te diría ¿Qué? que vas a compilar, instálate la parte del Windows, Windows Platform, y lo que es, después si quieres instalas el resto de otras cosas, pues el de O Android, sea, principal es de Windows el Universal Platform. Platform. Ya, listo. Gracias. Pero sí te digo que le hagas espacio, porque realmente solamente abrir un juego desde cero con todas las librerías y con todas las cosas te ocupa muchísimo espacio. Este sí es un come recursos del diablo en ese aspecto. Sí te sugeriría que le hagas espacio a tu computadora. Listo, gracias. Ok, entonces, cuando tenemos esto de aquí, yo les recomiendo que sea 3D, porque el 3D es simplemente cambiar la cámara, nada más. O sea, si yo hago el juego en 2D, lo hago en una vista y le pongo la cámara desde arriba, y ya está más que suficiente para ver esto de aquí. Entonces, no se hagan líos con tanta cosa en este aspecto de que cuál es el de aquí. El 3D with Extras también se lo puede instalar, así que no hay ningún problema en lo que vamos a hacer. Entonces, primero, que sea segundo semestre, segundo módulo, ¿ok? Si nosotros vamos a crear aquí, ya, sí va a tomar un tiempo de creación, y ya van a darse cuenta, por ejemplo, cuánto tiempo tarda de creación. Déjame dejar de compartir la pantalla para que podamos seguir viendo acá. Entonces sí va a tardar un tiempo de creación en desarrollar el juego y cosas así. ¿Por qué? Porque va a llamar mucho el engine. Yo, si mal no me equivoco, ocupaba casi 1.2 gigas el entorno base del juego, ¿ya? Entonces, sí tenían que ver alguna cosa. Desarrollo de videojuegos es una de las empresas más rentables en estos momentos y la que menos se vio afectada en la pandemia. Ya, por darle un caso ejemplo, por ejemplo, todos conocen Candy Crush, ¿verdad? Yep. Sí.
Obviamente, todos conocen Candy Crush de una u otra forma. ¿Sabe cuánto plata hace Candy Crush al día? Supongo que demasiada. Claro, por el consumo de las upgrades que tiene el juego. Que la gente se frota en pasarlo. Sí, Si pero tiene ese sistema tipo gacha, perdón, el que usted pone dinero, recibe recompensas extras, me imagino que es ley. ya, pero por eso tomo un ejemplo de un juego que ya ustedes ya vean que todos lo han jugado o alguna vez todos han visto cómo se juega y cosas así. Ya. Free Fire, profe. Candy Crush gana 5 millones de dólares diarios. Actualmente, No ha Pero, bajado. ¿cómo son los ingresos? ¿Por usuarios nuevos o de qué manera generan tanta cantidad de dinero? Es que si tú tienes 27 millones de usuarios, que para, como tú dijiste, que para aumentar de nivel o cosas así, ya están dispuestos a pagar una cantidad, 17 millones de usuarios que estén dispuestos a pagar $5, multiplica, ¿ya? Más publicidades, más un montón de cosas. creo que también me imaginaba por la rentabilidad que tenía con Facebook. Imagino. No solamente Facebook, Facebook fue una buena plataforma, pero realmente Candy Crush King superó todas las expectativas de muchas cosas. Entonces, realmente por eso es que tú ves ahorita Candy Crush, la compañía King, y la compañía King no es la primera del mercado, por si acaso, ¿ya? La primera del mercado sigue siendo LOL, ¿ya? Entonces, eh, eh, sí, creo que Candy Crush estaba en el puesto, si mal no, ya les voy a buscar, el puesto 7 o el puesto 8, ya la compañía King. Y gana 5 millones de dólares diarios. O sea, dense cuenta. Es que la gente, si tú tienes cantidad de usuarios, ¿ya? Que están, si tienes 1 millón de usuarios y el 10% está dispuesto a invertir algo de plata, ¿ya? Para mantener, y el 90% si quiere jugar gratis, ese 10% te mantiene sin ningún problema. ¿Ya? La idea es hacer que el juego sea popular y sea, y eso es lo que vamos a ver aquí muchas veces, juegos tipo Candy Crush, tipo LOL, tipo todos los Flappy Birds, todos los ejemplos que tuvieron muchas expectativas y otros que han sido un fracaso total, cosas así. Los juegos que se llaman los juegos indies, no sé cuántos de ustedes conozcan sobre los juegos indies y me gustaría que lo que Yo se sepan, lo conozco. ya, Sí, chévere. también lo Entonces, conozco. me gustaría que los que sí conocen, pues comencemos a conversar para instruir al resto y cosas así, ¿no? Entonces, me ayuden a todas las cosas. Entonces, hablaremos de los juegos indies, de cómo se desarrolla un juego, de cómo se hace un juego, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso me interesa que esté, no digo claro, más que claro, o sea, que me interesa que esté establecido de alguna manera, ¿ya? Para que ustedes puedan entender cómo es esta maquinaria de esto de aquí. Ya. También veremos algo en realidad aumentada y realidad virtual, aunque hay una materia que se llama realidad aumentada y realidad virtual que sí es mucho más completo, pero sí veremos los juegos. Por ejemplo, las cosas que hicieron algunos estudiantes que me pareció espectacular, algunos juegos que habían desarrollado ellos y les parecía muy simpáticos, ¿ya? Ellos los desarrollaban en realidad virtual y realidad aumentada y sacaron cosas muy espectaculares, o sea, hay cosas muy, muy chéveres. Por eso te digo, o sea, desarrollo de videojuegos no es nada de juegos, es trabajo fuerte, es trabajo bien lanzado. Claro que hay gente que le ha dado un chutazo y se ha ganado cualquier cantidad de plata o te ha tenido algunas cosas que le ha dado en pocas horas. Por ejemplo, el caso de Flappy Birds, no sé cuántos de ustedes conocen el caso de Flappy Birds, ¿ya? Es un chico que desarrolló un juego creo que fue en 3 horas, 4 horas mientras estaba chateando con los amigos, lo publica, ¿ya? Y a los 3 días ya tenía casi 1 millón de descargas y la gente lo estaba jugando y cosas así y él simplemente apagó todo y cerró y no quería saber nada de eso porque no podía soportar la presión de toda la gente que le estaba haciendo preguntas y cosas así. Entonces, todo eso vamos a ir conversando poco a poco y me gustaría que tengan claro todo esto de aquí. De nuevo, sí me gustaría que investiguen un poco sobre estos temas de videojuegos porque ahí el campo es fascinante, es una cultura totalmente aparte. Levanten la mano cuántos son realmente gamers, cuántos se consideran gamers, ¿ya? Ajá. Presente, mister. Ronnie, ¿quién más? Álvarez. Confirmado, Carrión. Xbox, Play, Switch. Ya.
Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Quiero ver las manos ahí levantadas. Yo. Ah, no. Ya. Hugo Zambrano, ¿tú has tomado clases conmigo? Sí, mister. Ah, ya. Entonces ya sabes cómo soy. Esa es la ventaja. Ya sabemos lo que venimos. Ya sabes en qué te estás metiendo. Chévere, eso me parece estupendo, ya. Kevin ya me había mencionado, Leonardo también me había mencionado, Irving Peñafiel no me había mencionado, pero chévere, sí. Entonces, ya. Entonces, sí, eso es lo que me interesa saber, por ejemplo, cuántos de ustedes sí son y cuántos de ustedes no saben absolutamente nada. Por favor, levanten la mano quienes no me saben absolutamente nada de videojuegos, como alguien me estaba confesando por ahí, que no tienen ni idea de videojuegos, que le asusta un poco la cosa. Sí me interesan las opiniones y que me levanten la mano por lo menos de estas personas. No sean cobardes, es solamente para ver cómo voy a llevar las clases. Profe, yo le dije que no sabía de Unity, pero de videojuegos sí. El programa de Unity como tal, por si acaso. Ah, ya, no hay problema, eso es Listo. lo de menos. Ya, O sea, entonces, como está en la actualidad, creo que es difícil que alguien no sepa nada de videojuegos. no creas, sí me ha tocado. Sí, sí, hay gente que a veces piensa que vive bajo una piedra y que en realidad no saben nada. O pasaron toda su vida ocupados y en realidad no tienen tiempo para eso. O no lo toma, o eso les parece algo... Algo, no serio, ¿no? Ajá, algo trivial nada más. Ajá. O sea, sí me ha tocado, hombres y mujeres. En el grupo anterior sí me tocaron dos hombres y dos mujeres que no tenían ni idea. La chica ni siquiera se sentaba a jugar, ni siquiera a ver que jueguen, ni nada de esas cosas. Entonces, pero hizo... Hombre no creo, mister. ¿Cómo? Hombre no creo, si todo hombre jugamos más que sea Tal vez FIFA. edad avanzada, que no juegue, tal vez. No, te estoy hablando Aunque de... sea en el teléfono, o sea, es complicado. ¿A qué Como si yo he visto gente mayor jugando ese Mortal Kombat maquinita. Mi respeto, ese aquí no puede. a que te des cuenta que cada uno tiene una realidad totalmente diferente, ¿no? Entonces, Así es. yo también te lo juro, yo pensaba que alguien no jugara, no, eso no es posible. Estudiantes de diseño que no jueguen, muchachos que no jueguen, imposible. No, sí te encuentro, ¿ya? Así que a que se den cuenta que las realidades que se dan en la vida son, cada cual es más diferente que la de otro, cada cual tiene su propia realidad, ¿ya? Mire, todavía todo lo que estamos hablando, sigue cargando el juego. Déjame salir, mandarlo acá. Sigue cargando el juego, si te das cuenta. ¿Ya? Y está resolviendo paquetes y así está haciendo todas las cosas. Así que para que se den cuenta el tiempo que tarda en arrancar solamente un juego. Así que vamos a ver que tome el tiempo que sea necesario. Entre tanto, sí me gustaría, déjame ver. Déjame entrar en la plataforma. Esto lo vamos a seguir conversando, pero sí me gustaría entrar en algo dentro de la plataforma. Hay unos documentos que les voy a dejar creando. Déjame mostrarles cómo está creado, cómo estamos hablando de las cosas, ¿no? Y todo se va a ir activando poco a poco. Compartir pantalla, la 3. Bueno, ya han visto mucho la plataforma e-learning y vamos viendo las cosas. Si ustedes se dan cuenta, ustedes tienen activado, vamos a poner todas las clases, las vamos a subir al canal de YouTube, ¿ya? Este es el canal de Discord, ya lo superé y cosas así, y este es el canal de Zoom que ya saben, conocen todos, ¿ya? Esto es lo que ustedes tienen liberados. Estas son las clases de la vez pasada, pero estaba pensando ponerlas en algún otro lado para que ustedes puedan utilizarlas, ¿ya? El capítulo segundo es la programación de scripts y ahí vamos haciendo las diferentes formas de programar nuestros scripts para hacer que nuestro juego comience a manejar FPS, First Person Shooter, por decirles alguna cosa, ¿ya? Entonces vamos a hacer los movimientos por script para que pueda correr, saltar, evitar obstáculos, todo lo que sea, ¿ya? Otra forma de hacer movimientos, todas las formas de movimientos, ¿ya? Sincronizar la cámara con el jugador, ¿ya? Eso es el cámara photo. Ya la detección de colisiones para evitar que te golpees contra paredes o atrapas en las paredes, lo que son los triggers de detección de enemigos, por ejemplo, ya. Esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que vamos a hacer. Los cambios de nivel también vemos aquí, ya. Entonces este es el capítulo 2. En el capítulo 3 ya hacemos la creación de juegos colectables y entonces estamos generando el entorno, estamos haciendo la animación, lo que son todo lo que sean las animaciones, ya sea del personaje, para que aprendas a que corra, que salte, que se mueva, y también los efectos que te puedes hacer con los objetos y cosas así.
Acá generamos un FPS desde cero, entonces vamos a hacer todo lo que es un FPS, ¿ya? Y aquí trabajamos en la parte de inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial es lo que estamos hablando de hacer lo que el enemigo te persiga, por ejemplo, de que tú le dispares y vaya perdiendo las vidas y todo lo que sea. El patrullaje, cuando los enemigos están haciendo patrullaje, lo que es desde Bixamo hacia Unity, ¿ya? Acá tenemos las competencias, si te das cuenta. Tenemos también la parte de crear VR con Unity, la parte de crear realidad aumentada con Unity. Y acá tenemos todas las informaciones extras de cómo, de cosas que se pueden hacer con Unity. Por ejemplo, manejar terrenos, en manejar entornos, crear nuestros niveles o nuestras cosas con ProBuilder, nuestros equipos. Aunque también nos podemos hablar un poco de desarrollarlos en otros elementos de 3D, ¿no? Entonces, y esto es algo súper importante, ¿ya? Por ejemplo, lo que es un GDD, ¿ya? Un GDD es el Game Document Design. Cuando ustedes van a tener un juego y de repente, y eso es lo que hacía pasado, cuando de repente tú haces un juego y dice Pixar que me interesó tu juego, ¿ya? Entonces, a veces es muy importante que ustedes tengan establecidos exactamente qué es un juego. Y siempre es importante que ustedes establezcan. Me gustaría que lean este documento y después lo vamos a trabajar mucho más, ¿ya? Entonces, hablándote del título, de tu diseñador, la plataforma, la versión, la hipnosis, la jugabilidad, la categoría del tipo de juego, la licencia, cómo va a ser la licencia, cómo va a ser la mecánica, etcétera, cómo vas a manejar el engine. Aquí, por ejemplo, tú estás manejando las diferentes cosas, cómo vas a manejar cámaras, si va a ser primera persona, tercera persona, si va a ser cambio de cámara, si vas a hacer zoom, etcétera, cómo vas a hacer los controles, cómo va a ser la puntuación, cómo vas a tener para guardar, cargar, hacer todo lo que sea. Todo esto es importantísimo. Mira que esto de aquí es un documento bastante extenso, ¿ya? Y ahí he visto GDDs de juegos que te ocupan hasta 120, 150 páginas sin ningún problema, ¿ya? Entonces, todo esto de aquí, las habilidades de cada uno de nosotros, qué armas vas a utilizar, qué ítems vas a utilizar, cuál va a ser el guión de tu conversaciones o cosas así, qué logros vas a utilizar. Porque eso es lo que pasa muchas veces. O tienes un juego que puede parecerte muy espectacular, muy bueno, pero de repente se te quedó en alguna parte o la gente se te... Esto aquí, inclusive, otra de las cosas que es otro rubro muy alto. Bueno, este es un ejemplo de un GDD, ¿ya? Entonces, eh, aquí está. Este es un ejemplo de un juego que se llama Sion Tower y aquí habla de todo lo que es la jugabilidad, el estilo, la mecánica, todo lo que sea. ¿Ok? Entonces les va a decir todo esto de aquí. Ya cargó el juego, el prototype que estamos haciendo y aquí le va a decir cómo va a ser los efectos de cámara, los botones. Sí sería bueno que revisen estos documentos y conversemos acerca de ello, porque más allá de torturarlos como materia, me interesa que se den cuenta de cómo se genera todo esto de aquí. O sea, nadie le va a interesar, a veces desarrollar un juego, lo interesante es que venga Ubisoft, que venga alguna de estas compañías, Blizzard y cosas así, y les interese tu juego para comprártelo y ellos desarrollarlo y cosas así, pero tienes que tener toda esta documentación armada por completo. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno que ustedes generen el juego. Además, el proyecto sí va a tener a ustedes que desarrollarlo con este GDD, por si acaso. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, tienen que entender también lo que es el GLD, que es el Game Level Designer. El Game Level Designer es desarrollar los niveles. Es toda una ciencia el desarrollo de los niveles. Y hay gente que se especializa exclusivamente en desarrollar los niveles. Esto de aquí, o sea, no sé si cuántos de ustedes conocen lo que es Dark Souls, por ejemplo, que es uno de los del manejo de niveles que ha tenido más premios en todo. Es Sí, un laberinto. ajá, Es sí, es súper verdad, laberíntico. aunque sea un laberinto, el Todo escenario, está conectado. ajá, mi punto de vista es increíble. Exactamente. Entonces, Dark Souls le permite a ustedes, como Game Level Designer, es el mejor. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, en Google, Dark Souls Level, ¿ya? En imágenes, por ejemplo, vamos a buscar en imágenes. ¿Ya? Estos son los niveles como está generando en Dark Souls. Hay unos, mira, unos que me encantan.
Mira, por ejemplo, esos. ¿Ya? Porque es importante que tu nivel no sea tan complicado, de que sea fluido, de que sea manejado, pero a la vez tenga su cierto grado de complejidad. Por ejemplo, a todos los que han visto los niveles o conocen y juegan lo que es Dark Souls, ¿ya? Se van a dar cuenta de la cantidad de lo complejo que es, ¿ya? Entonces, bueno, aquí no está la imagen completa. Pero sí, o sea, manejarte los niveles, por ahí tiene que estar los niveles, ¿ya? Pero manejarte los niveles es algo impresionante que esta gente, y este es uno de los juegos que ha tenido más cantidad de premios por level design, ¿ya? Y si ustedes pueden buscar los level design de sus juegos favoritos, se van a encontrar con muchas sorpresas y que va a ser bastante interesante. Entonces, el GLD, el Game Level Designer también, o sea, dónde vas a colocar a tus enemigos, dónde vas a hacer que si van a hacer patrullaje o lo que sea, todo eso es esto aquí. Por eso yo siempre les decía, o sea, el desarrollo de videojuegos no tiene nada que ver con juegos, es un trabajo fuertísimo, ¿no? Además, también hablamos de Adobe Mixamo, personajes de animaciones, y por ejemplo, aquí está una referencia de empleos para game developers, training game designers, que también puede ser algo muy interesante, sobre todo en esta época de pandemia, mucha gente que no necesariamente está trabajando y tiene mucho más tiempo, porque te permiten hacer ciertas pasantías, o sea, PlayStation hace muchas pasantías y cosas así. Aquí está, por ejemplo, y esto es del año pasado. Por ejemplo, Tencent, ¿ya? Es el que todavía sigue a la cabeza, ¿ya? Si mal no me equivoco, este es el 23%, sí. Este es su ganancia neta, 7.991 millones de dólares al año, ¿ya? Entonces, Microsoft, Sony, Electronic Arts, Activision, Blizzard, pues, ¿no? Lo que es Apple, lo que es Google. Google ya ha subido bastante. Entonces, lo que está... Y si se dan cuenta, King está en el 10º lugar. Y King, el último reporte que dijo que ellos están ganando 5 millones de dólares diarios. Y si tú haces los cálculos de 1.060 millones de dólares, ya, dividido para 12 meses, sí te va a salir más o menos una cantidad así, ¿no? Entonces, ellos estaban haciendo una cantidad exorbitante de negocio. Si ustedes se ponen a ver, aquí están los que son los trabajos y cosas así de todas estas compañías. Y eso no en cuenta con los juegos indies. Los juegos indies son los juegos que alguien comenzó desde su casa, armó un servidor y cosas así, o aquí y pudo tener éxito, cosas así. Muchos juegos que ustedes juegan actualmente se iniciaron como juegos indies, ¿ya? Entonces, déjame. Y lo que va acá, que también me gusta de esto de aquí, es la referencia de empleos para videojuegos, ¿ya? Esta página, por ejemplo, que me parece muy bacán. Ustedes pueden encontrarte con gente que desarrolle para IGG, bueno, fíjense ustedes. Ustedes pueden pensar en tipo de, por ejemplo, full-time, part-time, contact, un internado, o sea, un becario tipo aquí, un trabajo temporal. Entonces, si ustedes quieren entrar, pueden aplicar directamente a un internship, ¿ya? Para que ustedes puedan ver, algunos puedes trabajar desde casa sin problemas y te va a permitir algunos generar y cosas así, o si quieres dedicarte, bueno, vamos a ponerle todos los generalmente los internados no te pagan, pero aprendes muchísimo, ¿no? Entonces, eso es la parte más interesante de todo esto. Y aquí te dice qué es lo que tú necesitas, para qué es lo que tienes que aplicar, y si te das cuenta, si llegas a estar en full time, estos son los pagos que tienen, por ejemplo. Y cojo el primero, nada más. Este aquí es un pago normal de alguien que ya se dedica al desarrollo de videojuegos y cosas así. Así que, ¿qué les parece? Está interesante la oferta. ¿Para qué? Pero se nota que es un trabajo en el que sí o sí tienes que sudar la gota. O sea, no va a ser como un trabajo aquí que llegas, trabajas tus 8 horas tranquilo, no pasa nada y ya está, ahí, eres pagado. Pero aquí sí tienes que sudar la gota porque estas compañías exigen bastante. Yo solo te digo una cosa, si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Sí. Así es que nadie te dice que para ganarte esto vas a solamente estar echado en la casa rascándote la panza. No, esto es un trabajo y un trabajo fuerte. Pero de que si realmente te gusta este mundo y que te paguen por jugar y desarrollar, a mí me parece lo mejor. ¿Ya? Así es que
Y eso es lo que le digo, aquí piden de todo, aquí piden desde solamente modeladores de cosas hasta como le digo, manejadores de niveles. Mira, aquí Lead Game Designer y cosas así, ya te permiten todo, si te das cuenta. Inclusive, mira, el Narrative Designer, que es el que hace el guión del juego en sí, el que hace el engine de los personajes, la personalidad de cada uno de ellos, las características, ya, cada cosa, o sea, él es el que le da la forma. Ya, mira, a ver, el Game Designer para Pokémon Go, ya. Entonces, todas estas cosas, y aquí por ejemplo un Technical Game Designer Intern, pero esto aquí es para hacer un internship. Ah, ya, entonces aquí tienes para jugar qué es lo que necesitas, qué es lo que te ofrecen, ya. Mira, para Warner Bros. Ya. Y cosas así. Entonces, esto es el mundo del videojuego, o sea, es algo interesante, fascinante, pero también tiene su carga y su peso, ¿no? Entonces, ténganlo claro en eso ahí. No es gratis. O sea, siempre yo les di, desde el primer momento les vengo diciendo, o sea, videojuegos no es cosa de juegos, es cosa seria. Esta es la parte fea, la parte dura. Pero ya por eso te digo, si eso fuera, si fuera tan fácil, todo el mundo lo hiciera. ¿Ya? Bueno, para empezar un poco lo que estamos hablando, esto es el entorno, déjame ponerme la consola, el project en sí. ¿Ya? Esto es lo que tenemos de entorno cuando ustedes entran a Unity. Siempre van a tener una cámara principal, ya que es la cámara donde ustedes van a ver las cosas. Este lado van a ustedes ver las propiedades de las cosas, de la cámara, de lo que sea, ya, y tienen ustedes la directional light, que es el sol o cosas así, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tienen el directional light no se puede, no te sirve nada que lo alejes, que lo muevas, que lo hagas así, solamente te sirve que lo gires. Por ejemplo, y aquí vamos a tener diversas cosas. O sea, esta es la escena de ejemplo, nosotros vamos a hacer el ejemplo y cosas así. Aquí es donde se van a ir ubicando cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, cada uno de los elementos. Por ejemplo, por darles el caso, vamos a Game Object y vamos a buscar los objetos 3D y le voy a poner un plano para que hagamos un piso. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, ahí está el piso. ¿Ya? Si nosotros ponemos un Game Object y ponemos un 3D y ponemos un cubo, ahí está el cubo, ¿ya? Y podemos subirlo, bajarlo con las flechas como ustedes están. Si ustedes se dan cuenta, ponen amarillo cuando está la dirección que tú puedes cogerlo, o si no, puedes moverlo por todos lados, ¿no? ¿Ya? Si ustedes cogen dos o tres elementos de esto de aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es la sombra que hace esto de aquí, que lo hace la directional light. Déjame ver dónde está la directional light. Por eso es que a veces podemos moverle y cosas así. Entonces, la directional light, ya, si tú te das cuenta, si yo la muevo para cualquier lado, no cambia esto de aquí. Pero si yo pongo la opción de rotar, ahí sí cambia la sombra. ¿Sí se dan cuenta? Y básicamente lo que hace esto es hacerte la idea de la posición del sol. O sea, para que estés más o menos oscuras o cosas así. Entonces tú puedes hacerlo y con programación obviamente podemos hacer que la luz cambie, la intensidad cambie, el color puede cambiar, etcétera, etcétera. Y tú puedes hacer los efectos que quieras con respecto a eso. Entonces aquí tenemos los elementos que tenemos aquí que están manejados por las teclas de Q, W, E, R, T, ¿ya? Entonces, y la Y, que es la de acá, ¿no? Entonces, pero si queremos moverlo fácilmente, podemos hacer con el teclado de la Q, si quieres, este es mover el entorno en sí, pues no todo lo que sea necesario, ¿ya? Entonces, acá tú puedes cambiar las perspectivas, ¿ya? Entonces, podemos cambiar el eje o lo podemos cambiar desde cualquier ubicación. Podemos hacerlo, ahorita estamos totalmente fuera del plano, ¿ya? Entonces, hoy estamos acá por allá. Entonces, podemos hacerlo el elemento para que tú puedas tenerlo, cambiarlo, etcétera. Entonces, tú tienes las perspectivas en general. Este que está aquí, además de rotar, este nos sirve para cambiar el tamaño. Por ejemplo, si el plano lo quieres hacer más grande, ¿ya? Tú le dices dónde vas a querer cambiar el plano. Y vas a tener tu plano, tu movimiento de alguna manera puesto
en tu objeto, ¿no? Entonces, y esto es para poder moverlo en los ejes, o sea, cambiar el tamaño, pero desde las puntas de los ejes. ¿Ya? Entonces, todo eso tenemos de manejar. Acá también, ya sabes, podemos rotarlo, podemos moverlo, podemos ponerlo en la vista frontal. ¿Ya? Entonces, también después podemos cambiar la cámara. O sea, si yo cambio la cámara, si te das cuenta, está enfocando al cubo. ¿Ya? Por ejemplo, y si yo pongo la parte de game aquí, me va a estar enfocando. Esto es lo que va a ver la cámara. Si yo muevo la cámara, ¿ya? Estoy moviendo la cámara, ya. Si yo muevo la cámara, si te vas a dar cuenta, va a aparecer como que se mueve el plano, pero no es así, se está moviendo es la cámara. ¿Estamos claros? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, esto es lo primero que podemos comenzar a hacer. Entonces, definir las cosas, poder cambiar, por ejemplo, los tamaños del cubo. Tú el cubo lo puedes cambiar de tamaño aquí, en la posición, aquí, por ejemplo, aquí lo puedo poner en 000 o lo que sea. Entonces puedes cambiarlo aquí o le puedes cambiar, y también le puedes cambiar la escala. Le puedes decir que en eje, ya les decía, aquí el eje X y Z son los verticales, el plano horizontal, ¿ya? Y el plano vertical es el X. Si te das cuenta, si le doy que tenga 10 de factor de Y, entonces automáticamente ya se pone en esa ubicación, ¿ya? Entonces, de ahí tú lo tienes para manejarlo, para hacerlo así. Ya tú lo puedes hacer, por ejemplo, 2 o 3 en posición de X. Y ahí tú puedes generar, y todo lo puedes generar aquí. Puedes hacer lo que vas a tener una pared, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, esto es lo que vamos a tener. Esta es la vista que tú ya vas a ver, lo del juego, lo que se va a generar. Y vas a tener acá los elementos. ¿Ok? Entonces, si ustedes se van al project, van a tener los elementos que vamos a tener aquí, vamos a ir generándolos acá. Hay elementos que pueden estar directamente en la escena y hay elementos que tenemos para controlarlos desde acá. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos que ver inicialmente del objeto, de los planos, de los tamaños, etc. Y tú te das cuenta, si yo cambio desde aquí, automáticamente se me cambia acá. ¿Ya? Entonces, que esto es lo que trabajaremos y vamos a manejar con la información que vamos a hacer, ¿no? Además, vamos a trabajar, por ejemplo, quiero que hagamos hablemos de algunas de las carpetas que se generan aquí. Generalmente aquí se van a ir generando las carpetas. Por ejemplo, una de las carpetas que nosotros podemos hacer aquí, si yo me voy a los assets son todos los elementos que va a tener va a necesitar nuestro juego, va a necesitar nuestro parte de este equipo. Por si acaso, cuando yo quiero moverlo, a veces con el botón de la rueda puedo moverlo, ya con el botón de derecho puedo moverlo aquí, bueno, puedo alejarlo y acercarlo con la rueda por si acaso. Entonces, puedo jugar con esto, con los botones del mouse también, ¿ok? Una de las cosas, por ejemplo, que son simpáticas, déjame cambiar la dirección like y cambiarla para que se vea más decente la sombra de aquí. Por ejemplo, para que le dé al objeto. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos generar aquí son, por ejemplo, los materiales, las texturas y cosas así. Entonces, es importante que cada uno esté dentro de alguna carpeta. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos poner el material afuera, si quisiera, pero sí es importante que vamos a tener. Si pongo el botón derecho aquí, nosotros vamos a tener el Create, y en el Create vamos a tener un montón de cosas que puedes hacer, inclusive material, por ejemplo. Si yo le digo material, cuando yo voy a crear un material, le voy a decir, por ejemplo, verde, o café, o lo que sea, ¿ya? Le puedes poner un nombre, y en el nombre aquí le puedes poner, ya, aquí le puedes poner un color, o aquí le puedes poner un canal ¿cómo es? De mapa, o sea, un archivo que te permite hacer como textura, como que fuera un envoltorio de papel que le estás poniendo. Entonces, si tú coges una foto y se la pones ahí, va a ser una especie de envoltorio. Esto es que se llama el albedo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tú puedes decirle que sea un color que él le dije que era verde, ¿no? Entonces voy a poner un color verde, le voy a decir que sea un color verde así medio
¿Ok? Entonces, cuando tú tienes el color que le estás dando, es importante si tú le vas a, mira, si yo se lo asigno acá o se lo asigno acá, ¿ya? Y tú le vas a decir a quién se lo vas a asignar. Entonces, después podemos hacer otro material, por ejemplo, perdón, otro material que va a ser el azul, por ejemplo, vamos a decirle azul, ¿ya? El material azul, por ejemplo, aquí le vamos a ir al color y vamos a ir al color azul. Y le vamos a decir que sea uno de estos tipos de tonos, ¿ya? Y lo podemos llevar acá. Y así podemos construir materiales simples y cosas así. También le puedes decir que si quieres que sea más metálico o menos metálico el azul, ya tú le puedes dar un color más o menos metálico, que cuando vamos a hacer el play te vas a dar cuenta que lo va a dejar del color que le corresponde, ¿no? Entonces, cuando le pones el play, ahí está haciendo todo el engine y cosas así, tú lo vas a ver el color ya más parecido dándole hacia donde vas a dejar. Entonces, preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda? Esa sí. es la parte bonita, mister, ¿no? Esta es la parte bonita, después cuando vemos la parte fea. Ok, y si quiero, por ejemplo, no sé si viene después o lo va a mencionar, si tengo un personaje y quiero que la cámara sea en primera persona. Claro, entonces ahí la cámara, si la cámara que tú estás poniendo, sí lo voy a mencionar después, pero la cámara la vas a ubicar donde debería ser, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, aquí, si voy a ponerlo, voy a hacer aquí un reset para que se ponga en 000. Lo levanto porque ya sabes, el reset me lo mandó también el tamaño, la escala. En vez de 10, 10, le voy a decir ya, por ejemplo, ¿ya? Si tú te das cuenta, la cámara, cuando tú estás en la cámara, vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí, ya vas a poner la cámara, la cámara, voy a poner el game aquí, para que podamos ver aquí, ya. Entonces la cámara ahí está detrás, ¿verdad? Y tú la cámara la pones, la ubicas más, menos o lo que sea. La posición acá en Y, la posición en Z. Bueno, vamos a poner que la posición en Z sea 0, por ejemplo. Ahí está un poco menos de 0, menos 5 le voy a poner. Si te das cuenta, ahí le voy a poner menos 5. Le puedes dar una rotación en el eje, debería ser el eje X, ¿ya? De 15, por ejemplo, para que se vea así. Bueno, hasta que tú lo ubiques donde tú quieras, pues, ¿no? Y ahí es lo que tú deberías, la primera persona, la segunda persona, a veces lo quieres poner detrás porque quieres que mostrar solamente el arma, ¿ya? Entonces, y a veces quieres poner aquí estaría, imagínate que puedas poner las manos del personaje y cosas así, pues, ¿no? Ahí ubicaría las manos con el arma y cosas así. O si no, lo puedes poner en tercera persona mucho más atrás para que lo veas. O lo puedes poner de costado o cosas así. ¿Sí? Listo, listo. Entonces, eso de aquí, cuando tú ya atachas eso, significa que tú vas a atachar este de aquí, ya lo vamos a ver, déjame, ya mismo te hablo de los prefabs, entonces este de aquí ya lo mando, yo por ejemplo de aquí, este cubo, ya lo puedo mandar acá a mi escena, ¿ya? Para poder utilizarlo, para poder manejarlo, cosas así. Entonces, si yo atacho la cámara a mi cubo, si tú te das cuenta, ya forma a ser parte de un hijo, ¿ya? De tal manera que si yo muevo mi cámara, mi elemento, también se va a mover. Déjame poner acá el game, ¿ya? Si yo me pongo a mover esto aquí, ¿se das cuenta? También se mueve la cámara, se mueven los dos porque están atachados, ¿ya? Sí, sí. Entonces eso es lo que se puede hacer. Hay varias formas de hacerlo. Esa es una de ellas, ¿ok? Pero eso es lo que hacemos, atachar los objetos y las cámaras a ciertos objetos o cosas así, ¿ya? Pero de repente tú necesitas sacarla para poder moverla. A veces es mejor hacerla por programación porque a veces tú necesitas sacarla para moverla a un costado y que sea tercera persona, para que mire cuando está abriendo un cofre o alguna cosa y todo eso. Entonces, todo eso podemos hacer. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, estos son los... Aquí. Una de las cosas que son simpáticas, por ejemplo, en estos elementos es que, por ejemplo, si yo me voy, vamos al proyecto y voy a traerte, vamos a hacer un cilindro, por ejemplo, ya, un 3D object,
un cilindro, ¿ya? Y este cilindro lo voy a traer por acá. ¿Ya? Yo siempre aquí les hago el reset por si acaso, siempre a los objetos. ¿Ya? Se quedan un poco al fondo porque tienen la referencia de 0. Este aquí déjame mandarlo para el costado. ¿Ya? Si tú te das cuenta, por ejemplo, este cilindro que está aquí, y yo le voy a poner una esfera arriba, entonces vamos a traer un GameObject 3D esfera, y también le voy a poner el reset, ¿ya? Y después la subimos, ¿ya? Lo que trato de que se den cuenta en este aspecto es de que si tenemos esto, podemos, como les decía, podemos unir la esfera al cilindro, tenemos que saber quién es el padre y quién es el hijo, ¿no? Entonces siempre, por ejemplo, en este caso la esfera puede ser hija del cilindro, porque el cilindro es el que se va a mover, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, cuando yo muevo el cilindro, se mueven los dos, ¿ya? Se mueven con la esfera, pero si yo muevo la esfera, el hijo, la esfera, ¿ya? Se va a mover solita. ¿Ok? Porque el hijo se va. En cambio, si yo muevo la esfera y la dejo por acá y muevo el cilindro, sí se van a mover los dos. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta, sobre todo en este de aquí, quiénes son los padres y quiénes son los hijos. Es importante que vean cuando tengamos los personajes o hagamos alguna cosa y todo eso aquí. Entonces, pero imagínate que yo necesito llenar esto de aquí dentro de mi terreno y cosas así. Entonces yo puedo manejar y abrir. Ya sabes que aquí puedo crear unas carpetas, ¿ya? Las carpetas, ya sabes que podemos crear la carpeta que se va a llamar aquí Material, ¿ya? Es importante que las traten de manejar lo más posible en que respeten los nombres inicial, por ejemplo, para que cuando sean la programación van a ser scripts y cosas así, la Materials, y también vamos a trabajar una que se llama, que es importante, que se llama prefabs. ¿Ya? Lo puedo poner con ese o sin ese, perdón. ¿Ya? Los prefabs son todos los elementos que nosotros vamos a trabajarlos dentro de que puedan ser manejados como un solo entorno, pero que puede ser mucho. Por ejemplo, voy a ir a la capa, aquí tengo esto, ¿verdad? Entonces, imagínate que yo tengo, por ejemplo, mi objeto y lo quiero multiplicar por muchas cosas. Puedo poner control D y multiplicarlo. ¿Ya? Pero si yo lo tengo dentro de mi carpeta de prefab, puedo hacer muchas instancias de este elemento, ¿ya? Y ya vas a ver lo que hago. Y voy a traerlo por algunos lados, ¿ya? Imagínate los enemigos o cosas así. Puedo hacer muchas instancias de estos elementos. Y cuando yo al prefab, por ejemplo, le voy a cambiar algo, se deberá cambiar a todos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decirle que nuestros... déjame regresar a assets, ¿ya? En los materiales, yo le voy a poner este azul al este de aquí, ¿ya? Si te das cuenta, vamos a decir déjame encontrar el prefab. Si te das cuenta, por ejemplo, este prefab no está seleccionado, no está activado o cosas así dentro de mis elementos, pues, ¿no? Entonces, déjame aquí en el inspector. ¿Por qué no? ¿Por qué está el prefab afuera? Entonces, quiero regresar a la escena. Vamos a revisar en mi escena. No sé si me fuiste. Fíjate cuántos elementos ya voy teniendo aquí. Aquí ya me va mostrando cuántos elementos estamos teniendo y todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde se me fue la escena? Game. Ya. Ya, vamos a hacer un reset al prefab. Por alguna razón no me está dejando... Déjame cambiarme a la vista.
Cámara. Tal vez en Windows. No, en Windows no es. Esto de aquí. Dice default, profe, en layout. No sé si se aparece. Sí, eso es lo que quiero cambiar el layout. Pero es que debería ser con... Ops, me cambió. Esto es 4 splits. Ya. El default es el normal, el sample screen. Ya sé, yo me equivoqué y yo apagué todos. Ya. Ese fue el problema. Ya, ahí estamos. Entonces, por ejemplo, lo que teníamos acá era los elementos. Esto es lo que quería mostrar. Entonces, esto de aquí. Y por ejemplo, si tenemos los prefabs, ya, en los elementos que hemos traído. Aquí, que me dice todos estos elementos. Aquí me va a decir cuando son un prefab, cuando no son un prefab. ¿Y por qué no me está? Aquí me está mostrando todos los prefabs, ¿ya? Entonces, me está mostrando todos los elementos que tiene, todas las cosas que tiene y cosas así. Y que cuando yo haya hecho un cambio a un prefab, ¿ya? Entonces, automáticamente me va a generar el elemento de los materiales y todas las cosas y se va a actualizar con todo. Esto de aquí lo voy a hacer después en todo caso porque todavía no me está respetando algunas cosas. ¿Dónde está? Acá está. Fíjense aquí. Aquí me está diciendo que es el override, me está diciendo que algunos de los elementos son diferentes de los otros y si los quiero actualizar. Si te das cuenta, este override no tiene override. Este de aquí, creo que este de aquí es el que le pusimos el color azul. Sí, este de aquí es el que le pusimos el color azul. Y me va a decir, oye, este de aquí, ¿ya? Este de aquí tienes un mesh renderer. Entonces me va a decir, ¿quieres que lo aplique a todos? Lo aplico a todos, ¿ya? Y automáticamente todos se ponen iguales, se actualizan. ¿Sí ven? Esta es la importancia de los prefabs. Entonces, esto es lo que nos permite generar los prefabs de una manera mucho más rápida de hacer muchas cosas. Y a mí me parece de mucha utilidad porque cuando ustedes están haciendo los laberintos, están haciendo todas estas cosas, lo que hacen es las paredes y lo que hacemos es duplicar o triplicar las paredes para que podamos hacer todos los elementos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, reclamo, anotación? Profe, una pregunta. ¿Dónde va a estar subido estos videos? Tenemos el canal de YouTube y también los pongo en la plataforma e-learning el enlace. Listo, para checarlo, por si acaso. Si Muchas ustedes gracias. se suscriben al canal de YouTube, automáticamente todo Sí, esto sí. va, Listo, ya profe. le va a decir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros o no? Mister, entonces arriba están todas las herramientas en la parte superior, o sea, para moverlos. Sí, aquí están las herramientas del proyecto en sí. Si tú te pones a ver proyecto y cosas así, las escenas. Lo que estamos hablando aquí es la escena y lo que estamos hablando aquí es el proyecto. Son dos cosas diferentes. Y aquí está para que tú lo puedas generar y establecer y cosas así, para que ya puedas generar el juego, pues, ¿no? El build y todo eso. ¿Ya? En el edit tú vas a encontrarte con todo lo que es normal de los edits, cortar, pegar, hacer todas las cosas y todo eso ahí, ¿no? En los assets vas a encontrar, los assets son toda la cantidad de componentes. Por ejemplo, Unity tiene una cantidad de assets impresionante que ya vamos a ver el día de mañana, lo que es el asset library, ¿ya? Para que tú puedas importar una serie de elementos que a la final Unity ya ha desarrollado y te puede ahorrar muchísimo en el desarrollo de videojuegos. Tienes entornos, tienes armas, tienes un montón de cosas y tú puedes generar tus assets y generar algunas cosas más. Alguien puso un chat, déjame ver. ¿Ya? ¿Tomó lista? No, todavía no, tranquilo. Todavía no, ya voy a tomar. ¿Ya? Entonces, quiero que tengan en claro es eso. Los assets son todos los elementos que vamos a trabajar. Y acá tienen los game objects, ya que son todos los elementos, lo que digamos la parte de primitiva que se llama. O sea, por ejemplo, que tú te encuentras aquí los 3D, los de 2D, los de efectos. Efectos son todos los que se llaman partículas, las chispas, todo lo que sea necesario, efectos de luces, efectos de audio, efectos de video, efectos de entorno, ¿ya?
Esto es lo que te da aquí para que tú puedas ver el nivel en el que estás, la cantidad de vida, la cantidad de balas que tienes, etcétera, etcétera. Todo lo de aquí, las cámaras, que ya hemos hablado de las cámaras un poco, ya, y que se centra en el children. Bueno, todo esto aquí es lo que es para cambiar las vistas y las cámaras y todo lo que sea, pues, ¿no? Los componentes son todo lo que vamos a ver, los efectos, que tú le vas a hacer el sistema de partículas, bueno, el trail, o sea, para que tú puedas generar la parte física, que es muy importante, la parte física, para que sepas el rebote, que pueda saltar, que pueda el peso, balance, fricción y todas las cosas. La física, esto es física en 3D y esto es la física en 2D. La parte de navigation, que es todo lo que utilizamos para la parte de inteligencia artificial, ¿ya? El audio, video, rendering, ¿ya? El mapa en sí, bueno, aquí tienes un montón de cosas que vamos a hablar, la realidad aumentada, por ejemplo, ¿ya? Misceláneos, el entorno gráfico, el interface, unit interface, ¿ya? User interface, perdón, los scripts, los eventos, bueno, aquí tienes un montón. Y en Windows es para todas las versiones que vamos a trabajar. Aquí tenemos la sede Store, el manejo de los paquetes, bueno, aquí vamos a hablar de todo lo que sea de los paquetes que son necesarios dentro del Unity, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando y vamos a ir haciendo las cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de finalizar esta clase? Quiero hacerla un poco corta para no sea pesada. Las próximas sí van a ser hasta más tarde. Mister, una pregunta es otra vez, ¿qué eran los prefabs? Los prefabs son todos los elementos que tú ya los dejas prefabricados para que puedas reutilizarlo cuantas veces necesites, ¿ya? Ejemplos, por ejemplo, los enemigos. Ejemplo, las paredes. Ejemplo, los coleccionables, los colectables y cosas así. ¿Por qué? Porque es el mismo objeto que lo vas a poner en muchos lugares. Por ejemplo, las cápsulas para las vidas, por decirte algo, por ejemplo. ¿Ya? Y cosas así. Eso es un prefab, ¿ya? ¿O no estás? Básicamente todo elemento que se repita es un prefab. Básicamente sí. Todo Ok. elemento sí, es un prefab. Cualquier elemento que sea repetible es un prefab, eso sí. ¿Cualquier elemento, mister? Que sea repetible. A ver, vamos a... Déjame... Vamos a tomar lista entonces ahora. Ok, desarrollo de videojuegos. Álvarez, Presente, mister. Carrión, Presente. Castillo. Este de aquí no tiene datos en el SAT. Si alguien lo conoce, por favor, escríbale. Errázuriz. Presente. García se retiró, alguien le dijo algo feo y la votó. Jaque, Presente. Muñoz, Presente. Pérez, Kishpin. Pérez Kishpin está. Presente, sí. Pérez Vázquez. Presente, mister. Ya. Peña, Presente, mister. Peñafiel, Presente. Reyes Sur, Presente. ya. Que la máquina está pidiendo ayuda, mister, con el Zoom y todo. Solís, Presente. Sousa, Presente. Tua Presente, presente. y Zambrano Sanango. Presente, mister. Ya. Listo. Conceptos.
Ok, entonces no los torturo más por el día de hoy. Nos veremos el día de mañana. ¿Ya? Está bien. Ya saben, por favor, traten de ser puntuales. Hoy día algunos llegaron bastante tarde. O si no, por favor, informen antes. No soy tan consecuente, esto es por ser el primer día, pero no soy tan consecuente con eso. Ok, les agradezco muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Listo, profe, cuídese, te mando Listo, mano. profesor. Nos vemos. Buenas noches. Mañana, mister. Gracias, hasta mister, buenas mañana. noches. Hasta mañana, mister. Hasta Por mañana. Zoom mismo, entonces, ¿no? Sí, por eso mismo. Ya, listo, mister. Hasta mañana, gracias. Mañana.